Muy bien, estamos en la segunda parte de la sesión. Ahora, fíjense que en anterior sesiones que hemos trabajado en análisis financiero, en la fijación de precios. Si bien en esta parte de aquí hemos analizado básicamente volumen, costos, ¿sí? Y no hemos visto precio como tal, puesto que la idea es hacer una introducción a lo que es el análisis, punto de equilibrio, costos, y ya cuando estemos en el análisis de la demanda, en esta parte de aquí, ya vamos a meter otras variables más, y sí, ahora la variable de análisis en estos puntos va a ser precio, ¿sí? No ni cantidad ni costo variable, sino la variable objetivo va a ser el precio. Pero lo que hemos hecho aquí es simplemente una introducción a lo que es el análisis financiero y la importancia de conocer todas las variables que intervienen en métricas de rentabilidad. Ahora lo que vamos a hacer, vamos a ver la parte conceptual de lo que es el análisis de costos en la fijación de precios. El día de hoy vamos a ver solamente aspectos conceptuales y ya en la siguiente sesión, en la primera parte, vamos a ver la parte práctica de esta unidad, y en la segunda parte de la sesión del día de mañana vamos a ver, vamos a iniciar con este punto, el cual es análisis de la demanda para la fijación de precios. Entonces, esto es lo que vamos a ver ahora, la parte conceptual. En la primera parte del día de mañana vamos a ver la parte práctica, y en la siguiente parte vamos a ver la teoría y práctica de esta unidad. Ese es el plan, colegas. Entonces, iniciamos. Tenemos que repasar algunos conceptos que ya hemos visto en el pasado, que es, por ejemplo, el concepto de costo. Y como bien lo menciona aquí en esta lámina, cuando hablamos de costos, lo mencionamos de dos perspectivas: la perspectiva económica, que, que nos dice la economía, que el costo se funda en la noción de sacrificio o consumo, ¿sí? En otras palabras, estamos hablando del costo de oportunidad. Para producir un bien o un servicio requerimos insumos, ¿sí? Insumos, llámense en términos monetarios, ¿sí? Esos insumos que requerimos para producir un bien o un servicio son escasos, son escasos. Entonces, los insumos que utilizamos en la producción de un bien, estamos renunciando a la utilización de esos insumos en la producción de otro bien. Entonces, el concepto de costo-oportunidad está inmerso en la definición económica de costo, pero quizás nosotros estemos más acostumbrados con la definición contable. ¿Qué nos dice la contabilidad? Que se entiende al costo como toda carga incorporable. ¿Incorporable dónde? En el producto o en el servicio. Entonces, para producir un producto o prestar un servicio hay un proceso, ¿sí? Todo lo que ocurre en el proceso de producción del servicio o prestación del servicio, eso es costo, bajo la definición contable. Son los recursos, en términos monetarios, que se utilizan para producir un bien o prestar un servicio. Esa es la definición contable de lo que es costo. Ahora, una definición que incorpora ambos criterios, tanto lo económico como lo contable, podríamos hablar de que el costo es el valor monetario, ¿sí?, de los bienes comprados y aplicados al proceso productivo o, bueno, aquí en general, o sea, el proceso productivo puede ser la producción de un bien o también puede ser la prestación de un servicio. Vean, valor monetario de bienes comprados y aplicados al proceso productivo. Ahora, cuando hablamos de costo total,
¿De qué estamos hablando? Estamos hablando de que el costo total ya es el resultado de la suma de los valores monetarios, de los insumos consumidos o usados en el proceso productivo. Es decir, para producir un bien, repito, existe un proceso donde tenemos una entrada, una salida, y en ese proceso se requieren muchos insumos que se van transformando, se van mezclando, y al final va a salir un producto terminado, que puede ser un producto o puede ser un servicio. Esa es la definición de costo total. Ahora vamos a ir aterrizando en algunos conceptos que también son relevantes tenerlos en cuenta, como por ejemplo, bien, antes de seguir debo preguntar, colegas, ¿se entendió la explicación? ¿Todo bien? Clarísimo. Excelente, gracias. Continuando con la explicación, gracias. Así que un sistema de fijación de precio basado en costo necesita del análisis y la adecuada clasificación de estos. Claro, lógico, si voy a fijar precio en función del costo, pues debo conocerlo y debo analizarlo, ¿no? Eso es lo que me está diciendo. Con el fin de determinar cuáles de estos varían según el volumen de producción. Estamos hablando de costo variable y cuáles son fijos. Entonces me está hablando de que debo de reconocer la división entre costos variables y costos fijos. Es en ese sentido que tenemos que diferenciar entre costos relacionados con el volumen de producción, costos relacionados con el volumen de producción. ¿Cuáles son esos costos? Vamos a ver aquellos que tienen relación con el volumen de producción y aquellos costos que no tienen relación con el volumen de producción. Empezamos con los costos fijos. Vean ustedes, los costos fijos no guardan relación con el volumen de producción, sino que se refieren, dicen, a unidades de tiempo, es lo que charlábamos antes. El costo fijo, el costo fijo está en función del tiempo. Esa es la gran característica. Se contabiliza de manera global y no varían aunque el volumen de producción se modifique en un periodo determinado. Es decir, los costos fijos se mantienen constantes, independientemente del volumen de producción. Eso es lo que me está diciendo este concepto. El costo fijo está en función del tiempo. Ese es el primer componente central del análisis. Ahora bien, estos costos fijos, respecto al conjunto total, estos costos son fijos, ¿sí? Pero el costo de cada unidad es variable. ¿A qué se refiere esto? Si tenemos nosotros un costo fijo de 10.000 unidades y producimos una unidad, es decir, producimos una unidad, el costo fijo unitario sería igual a 10.000 repartido entre una unidad, que sería lo mismo 10.000. Pero si nosotros producimos, digamos, 2.000 unidades, tenemos que el costo fijo unitario, que sería el costo fijo total, entre el volumen de producción, que sería 2.000, se van los ceros, se van los ceros, y que me quedaría 5. A eso se refiere que el costo de la unidad es variable, ¿sí? Es decir, que a mayor volumen, menor costo fijo unitario. Entonces, la escala de producción, es decir, a mayor producción, a mayor escala de producción, el costo fijo unitario va a decrecer. Es decir, si aumenta el volumen de producción, entonces el costo fijo unitario decrece, lo cual esto hace que la rentabilidad suba.
¿Se entiende, señores? Sí, está bien. Perfecto, genial. Ahora bien, esto lo podemos esquematizar en este gráfico que ustedes ven en su pantalla. Tenemos aquí el costo fijo por unidad y acá tenemos el costo fijo por unidad. Y acá me dice que aquí es menor. ¿Por qué menor? Porque el costo fijo se reparte entre uno, 2 y 3 productos. Y aquí, ¿por qué mayor? Porque el costo fijo se reparte entre solamente 2 productos. Entonces, volvemos a la lógica anterior, debemos aumentar el volumen. Si hacemos eso, el costo fijo unitario va a decrecer y si hacemos eso, la rentabilidad de la empresa aumentará. Eso es básicamente lo que explica, señores, esta lámina. Ahora, continuando con la explicación, tenemos los costos variables. Los costos variables varían de forma directa con el volumen de producción. Es decir, si bien los costos fijos están en función del tiempo, los costos variables están en función del volumen. Es decir, a mayor volumen, un mayor costo variable. Dice, y además, y se relacionan con las existencias de la empresa o sus rendimientos. Esta parte es importante. Los costos variables, los costos variables con sus rendimientos crecientes, decrecientes en la utilización de recursos. Es decir, quizás este concepto es mejor, es el concepto de economía de escala. El concepto de economía de escala, que es un concepto interesante, que lo vamos a desarrollar ahora mismo. El concepto de economía de escala, veamos. A ver. Economía de escala. Los costos varían a medida que aumentan los insumos necesarios para la producción. Las economías de escala pueden ser crecientes, decreciente, perdón, creciente o constante. ¿Me explico? A ver, si bien, si hacemos un gráfico y graficamos el costo variable en función de la producción, y se capta la producción, y aquí está el costo variable, claramente que a mayor producción, mayor costo variable, a mayor producción, mayor costo variable, eso no se discute. El costo variable a nivel total tiene un comportamiento creciente, por eso es variable. Pero aquí estamos hablando de qué pasa con el costo variable unitario. El costo variable unitario, si hacemos nosotros hacemos un gráfico, hacemos un gráfico, y aquí nosotros le incorporamos el tiempo, es decir, mes 1, mes 2, mes 3 y mes 4. Un escenario sería que el costo variable unitario, digamos si fuera 2, 2 bolivianos por unidad, uno esperaría que si bien el costo variable, el costo variable a nivel total, recordemos, el costo variable a nivel total en función de la producción, sea creciente, el costo a nivel total, pero a nivel unitario sea constante.
Pero en realidad el costo variable unitario no es constante, tiene fluctuaciones. A veces sube, a veces baja, pero aquí lo que tenemos que ver cómo se comporta el costo variable unitario a través del tiempo. Y para ver el comportamiento del costo variable a través del tiempo, tenemos que identificar los factores que determinan el costo variable. Y volvemos al ejemplo anterior, que es el precio de compra de los insumos, o sea, el precio de los insumos y el requerimiento de los insumos. Entonces, veamos lo siguiente. ¿Qué pasaría? ¿Qué pasaría? O sea, ¿o qué tendría que pasar en el tiempo para que mis costos variables unitarios sean constantes? ¿Qué tendría que pasar? Lo que tendría que pasar en el tiempo para que mis costos variables unitarios sean constantes es que no varíen el precio de los insumos, se mantengan constantes, y que mis procesos no cambien y por lo tanto el mismo requerimiento de insumos lo utilice de manera constante. O sea, que no cambie ni mis requerimientos y que no cambie el precio de mis insumos. Bajo esos dos supuestos, el costo variable unitario va a ser constante. Pero eso no ocurre en el tiempo. Recuerden ustedes que si nos vamos por este lado aquí, por este lado aquí, en el tiempo los recursos son escasos. En el tiempo, veamos solamente esta variable de aquí. Repito, ceteris paribus, es decir, esto mantengámoslo constante. Entonces, en el tiempo, si yo soy una empresa que produce algún bien, digamos salteñas, ¿sí? En el tiempo los recursos son escasos, ¿no es cierto? Y como son escasos, en el tiempo, por diversos factores, ya sea por la escasez misma del insumo, porque aumenta la demanda del insumo, si aumenta la demanda del insumo, los precios de los insumos aumentan. En consecuencia, lo normal es esperar que el precio de los insumos suba en el tiempo. Y como el precio sube en el tiempo, entonces es lógico pensar que probablemente mis costos variables en el tiempo van a ser crecientes, porque los insumos van a crecer en el tiempo. Primer componente. Ahora bien, hagamos otro análisis. Ahora, mantengamos ceteris paribus, el precio, y veamos la eficiencia. Por ejemplo, existe una teoría que se llama la curva de la experiencia, que lo vimos en otra lámina, y en teoría, la curva de la experiencia me dice que una persona, imagínense que ocupe cierto tiempo en elaborar un bien, pero a través del tiempo, ¿sí? Con la experiencia, hace el mismo trabajo en menos tiempo. Entonces, si mejoramos la eficiencia, medido en este caso en horas hombre, si mejoramos la eficiencia y los precios no cambian, pero nosotros mejoramos la eficiencia, entonces podríamos tener que el costo variable unitario tenga este comportamiento, tenga un comportamiento decreciente, que sea lo ideal, lo ideal. Pero en la práctica no ocurre el ceteris paribus. En realidad pueden cambiar tanto el precio de los insumos como los efectos de la eficiencia. Y eso es lo que genera las economías de escala, que ahora mismo voy a pasar a explicar los conceptos de cada ítem. Primero, veamos las economías de escala decrecientes. Economías de escala decrecientes. Los costos varían en mayor medida ante la diferencia de los insumos. Bien. ¿Qué quiere decir? Recuerden, los factores que afectan al costo variable unitario es el precio de compra y el requerimiento de insumos. Esto me está diciendo que, ¿sabe qué? Los precios suben bastante, los costos varían en mayor medida, dice que los insumos, es decir, que el precio de compra tiene un incremento significativo. ¿Y qué significa economía de escala decreciente? Quiere decir que, miren, acá suena medio contradictorio. Economía de escala decreciente quiere decir que mi costo variable unitario en el tiempo aumenta.
¿sí? Uno pensaría, economía de escala decreciente, mis costos decrecen. No, vean el concepto. Los costos varían en mayor medida ante la diferencia de los insumos. ¿Qué quiere decir? Que el costo sube en el tiempo por diversos factores y eso hace que mi costo variable unitario aumente en el tiempo. Y esto lo podemos ver, por ejemplo, en los aviones personalizados. Los aviones personalizados presentan economías de escala decrecientes. ¿Por qué? Y acá, por ejemplo, hay una explicación. Dice lo siguiente. A medida que una compañía aérea fabrica aviones más grandes y personalizados para cumplir los requisitos específicos de sus clientes, los costos variables asociados con la producción pueden aumentar debido a la complejidad y a la necesidad de la personalización. Es decir, como son aviones personalizados, se van a requerir más insumos, quizás nuevos, y como no hay una producción a escala, entonces estos insumos tienden a ser muy elevados y además, como son personalizados, los requerimientos en términos de insumos, de tiempos, son mayores. Entonces, por ambos lados, al no existir esta estandarización, el costo variable unitario en el tiempo aumenta. También se da, por ejemplo, en el caso de los servicios, como usted elabora un software personalizado, lo mismo, la personalización, ¿qué va a hacer? Que quizás usted le incorpore mayor horas hombre en el desarrollo del software personalizado para la empresa y en consecuencia los software personalizados en el tiempo probablemente tendrán mayor costo variable unitario, tendrán este comportamiento. Eso se da, como les mencionaba anteriormente, cuando los productos o los servicios tienden cierto grado de personalización. Lo contrario de la personalización es la estandarización. Cuando hablamos de estandarización, estamos hablando de producir productos iguales en gran escala, que lo vamos a ver en el siguiente ejemplo. Pero antes de pasar al siguiente ejemplo, colegas, ¿se entendió este ejemplo? Sí, como usted mencionó, vamos a ver ejemplos, ¿no? Perfecto. Ahora bien, vamos a ver las economías de escala crecientes. Dice que los costos varían en menor medida ante la modificación de los insumos. Es decir, que la economía de escala decreciente quiere decir que el costo variable unitario, en lugar de crecer, decrece. Obviamente esto es espectacular para la rentabilidad. Veamos la diferencia. A diferencia de lo anterior, aquí ya no hay personalización, hay estandarización. Y estamos hablando de la fabricación de automóviles a gran escala, suele resultar como costo variable más bajo por unidad, ya que los costos de producción, como la fabricación de piezas, la mano de obra y la tecnología, pueden distribuirse de manera más eficiente. Es decir, la escala hace que sea más eficiente en términos de procesos, en términos de horas hombre, y esto hace que a su vez mi costo variable unitario baje y como voy a ocupar hartos insumos, es decir, voy a comprar grandes volúmenes, eso me va a permitir conseguir mejores precios en cuanto a los insumos, mayor eficiencia en cuanto a la utilización de tiempos, y eso va a permitir que mi costo variable unitario decrezca, y lo cual es buenísimo para la rentabilidad. Otro ejemplo son los electrodomésticos. Imagínense, estos de los electrodomésticos no se personalizan, son estandarizados y ocurre y obedece a la misma lógica anterior. ¿Se entendió, colegas, la explicación? Sí, profesor. Excelente, excelente. Ahora, continuando, bueno, esto solamente lo coloco porque, a ver, esto ya se podría dar en el muy corto plazo, ¿no? Es muy poco probable que se den las economías constantes de escala. Esto quiere decir, en términos sencillos, que el costo variable unitario
tenga un comportamiento de una recta horizontal. Es decir, que ustedes con su experiencia seguramente me van a dar la razón que rara vez se ve que el costo variable unitario se mantenga constante. Siempre tiene fluctuaciones en el corto plazo. En el corto plazo tiene fluctuaciones y en el mediano plazo tendencias, ya sea hacia arriba o hacia abajo. En el muy corto plazo, fluctuaciones. En el mediano plazo, tendencias. ¿Sí? Pero que sea constante es muy poco probable, pero igual lo menciono porque así lo cita la literatura. Ahora, otro tema importante es el tema del concepto de los costos semivariables. Entonces, ¿cuál es la importancia de este concepto? Es decir, que más que enunciado, creo que mejor lo explica el gráfico, ¿no? ¿Qué quiere decir esto? Que para cierto volumen de producción, estos costos son fijos. Pero ya cuando sobrepasa ese volumen de producción, ya los costos tienen un componente variable. Bueno, aquí voy a tomar como ejemplo en Bolivia la línea de teléfono, la línea de teléfono fijo, que ya están desapareciendo, pero aún existen, los teléfonos fijos. Por ejemplo, la cooperativa cobra una tarifa básica. O sea, cobra una tarifa básica cuando uno hace cierta cantidad de llamadas. Hay una tarifa básica. Aún usted no consuma las llamadas, igual le cobran. O sea, es mejor consumir las llamadas. Pero ya a partir de que usted ya supera el límite de llamadas bajo ese monto fijo, ya cada llamada adicional va a tener un costo adicional. Entonces, ese es un claro ejemplo de un costo semivariable, es decir, tiene una parte fija y una parte variable. Lo mismo ocurre con la electricidad, ¿no? Aún usted no consuma, hay una tarifa base. Y a partir ya de un consumo marginal, el costo variable tiene un comportamiento ascendente. ¿Colegas, se entendió esta parte? Sí, Colegas, profesor. excelente, gracias. Ahora, para cuando nosotros fijamos precios con base a costos, eh, lo podemos hacer bajo un esquema de costo completo o full costo o costo pleno. Básicamente, lo que uno entiende cuando fija precios con base a costo es que conocemos mi costo y le aumentamos un beneficio. Eso lo tenemos intuitivo, eso nos enseña en contabilidad de costo en la universidad, es lo primero que nos enseña. Pero lo podemos hacer bajo el costo completo, full costo, que este método consiste, vean que aparte de los costos variables, debo también tomar los costos fijos, ¿sí? Pero no solamente los costos fijos, sino también los gastos fijos. Es decir, que bajo este esquema, bajo este esquema, vean qué es lo que se hace. Se colocan todos los costos, materia prima, mano de obra, costos de fabricación, los gastos de marketing, los costos financieros, los gastos administrativos. Se saca una bolsa y se determina el costo unitario. Costo unitario. Algunos le llaman costo unitario técnico. Vean que usted dirá, pero está mal esto, digamos, ¿no? Porque yo tenía entendido que eran estos tres, ¿sí?
¿sí? Que son los elementos del costo. Pero como la metodología dice full costo, debo tomar en cuenta todos aquellos otros gastos que también tienen componente fijo. Entonces, ¿qué hago? Si asumamos que aquí sea 10.000, todo esto, sea un mes, y, y el volumen de producción estimado para el mes fuera de 2.000, entonces, ¿cuál sería mi costo unitario técnico? Significamos 5 bolivianos por unidad. Y sobre eso nosotros fijamos nuestro precio de venta. Y el precio de venta va a ser igual al costo unitario técnico multiplicado por 1 más el porcentaje de utilidad. Entonces, ¿cómo sería la cosa aquí? El precio de venta sería, en este caso, 5 por 1 más el porcentaje de utilidad, digamos 10%. ¿Cuánto haría, señores, eso? 5.55. Muy bien, gracias. Esta forma se llama fijar precio con base al costo, pero también se puede fijar precio con base a esta fórmula, costo unitario técnico sobre 1 menos el porcentaje del margen de contribución. ¿Sí? En este caso estamos hablando del margen de contribución neto. ¿Sí? Margen de contribución neto. ¿No? Ahí le coloco la palabra neto porque estamos hablando a nivel de utilidad neta. Entonces, el precio de venta, en este caso, sería mi costo unitario técnico, que sería 5, sobre 1 menos el porcentaje de utilidad, digamos 0,10. Ahora, ¿cuál es más sugerido? ¿Con base al precio o con base al costo? En realidad, para las finanzas, este es el que más usamos, ¿sí? Que más usamos y tiene su explicación que la vamos a ver con los ejemplos. ¿Cuánto nos da, señores? ¿Alguien nos puede ayudar con el cálculo? Claro, 5.56. 5,56. Desde luego no es lo mismo. O sea, no esperemos que llegue el mismo resultado. Tiene marcadas diferencias y la vamos a ver y la vamos a comparar cuando hagamos el análisis correspondiente. Ahora solamente es teoría y ver algunas formulitas. Entonces, la idea del costo completo es considerar todos los costos, en realidad todo el ER, ¿no? Todos los egresos del ER, ¿no? Y los egresos pueden ocurrir, recuerden ustedes, por costo, y estos señores serían por gasto. Adelante, Evelyn. Profesor, ¿y los costos de venta está dentro de la materia prima? A ver, ¿cómo qué gasto de venta, Evelyn? No, los costos de venta. Ah, ya, ok. Los costos de venta son estos elementos. Eso sí es el costo de venta. Ah, ya, perfecto. Perfecto. Genial. Excelente. Colega, ¿se entendió esta lámina? Adelante, Sí, al Daniel. 100%. Gracias. Daniel, adelante. Sí, sí, profesor, buenas noches. Buenas noches, Daniel. Profesor, una consulta. ¿Usted cuál considera que es el costo correcto, por así decirlo? Y ahí va mi explicación del por qué. O sea, ¿qué ocurre? Que esto se entiende de que podríamos considerar todos los otros costos, como los de marketing, el financiero, el administrativo y los que hubiesen dentro de nuestro costeo unitario por producto. Y serviría siempre y cuando
no tenga un cliente en específico quizás, porque si yo ya, digamos que atiendo a 10 clientes y quisiera saber el costo unitario de cada uno de estos clientes, ya se hace más difícil la distribución de gastos de marketing específico por cliente o el costo financiero, si es que existe un leasing, perdón, un factoring por ahí, o incluso un costo administrativo, si es que hay algún cliente al que le facturamos mucho mayor volumen a comparación de otro, ¿no? Entonces, mi perspectiva es que no deberíamos de considerar quizás un costo completo para la determinación de un precio, pero no sé qué opina usted. Excelente, Daniel. Excelente, le entendí perfectamente. Bueno, coincido plenamente con usted en el sentido de que deberíamos considerar aquellos costos que sean plenamente identificables en el producto o el servicio, ¿correcto? Y todo aquello que no sea identificable deberíamos mandarlo a gastos operativos. Estamos hablando de una contabilidad, y eso es lo que sugiere la contabilidad de gestión, pues, ¿no? Sí, o sea, lo que estamos charlando ahora mismo, su intervención de usted, no es una apreciación particular, no es que estemos descubriendo ahora mismo algo que ya la teoría lo menciona. En la contabilidad gerencial debo de considerar aquellos costos que son plenamente imputables. Como son plenamente imputables, lo consideramos costos variables porque son plenamente identificables en el producto o el servicio, y todo lo demás lo separamos para efectos de análisis, ¿no? Porque luego estaríamos ya cuando tenemos esos costos fijos y lo queremos imputar entre varias unidades, viene el criterio del prorrateo, y ahí podríamos penalizar quizás mediante una mala asignación algunos productos, ¿no es cierto? Cargarles costos que por ahí no deberían absorberlo, al menos no en esa cuantía, ¿no? Correcto, correcto, tal cual. Excelente, excelente, excelente la pregunta. Pero igual se los comparto porque es parte de la teoría, ¿no? Al final del día, es la teoría, ya uno en la práctica discierne, ¿no? Y va puliendo, porque la teoría se aplica no a rajatabla, ¿no? Lo que realmente nos interesa de acuerdo a lo que queremos ver, ¿no? ¿Correcto? Tal cual, Juan. De hecho, justo para mencionar igual una apreciación como tal, es lo que nosotros actualmente hacemos, ¿no? Manejamos un costo completo, tratando de diferenciar em, qué gastos específicos, no sé, pues, de marketing financiero administrativo aplican para un cliente en específico, ¿no? Y sobre eso, en teoría, ya tienes un costo diferenciado por cliente, quizás, ¿no? Que te sirve al final para saber cuánto de promociones o cuánto de descuento promocional aplicar y cosas similares, ¿no? Entonces, al menos sí nosotros lo aplicamos, pero también ya en algún momento he recomendado de que deberíamos dejar de hacer eso y solamente concentrarnos en un costo variable, ¿no? Porque es como que el costo con el que sale de planta es fácilmente identificable y sobre eso debería de manejarse. Pero claro, justo para eso me metí también en este curso, para poder ver si es que esa idea es la correcta o si es que no debería de manejarse así, ¿no? Es correcto, ¿no? Es correcto, pero al final del día van a existir criterios, ¿no? Criterios y criterios, ¿no? Y al final del día es qué funciona mejor, ¿no? Particularmente concuerdo contigo con lo primero que mencionaste, a inicio, ¿no? Ok, profesor, gracias. Excelente. Ahora bien, en el tema del costeo parcial, que es básicamente de lo que estábamos conversando, dice que cuando el precio se imputa únicamente al costeo directo o proporcional, los costos fijos o indirectos se consideran como gastos del periodo. Entonces, vean ustedes que ya aquí me está diciendo que para fijar precio mediante esta metodología, debo de considerar, debo de considerar, luego atrás, solamente aquellos costos variables. Es decir, que mi precio de venta sería igual a mi costo variable unitario por 1
más el porcentaje de utilidad. Ahí estoy calculando el porcentaje de utilidad sobre el costo variable unitario o el precio de venta igual al costo variable unitario sobre 1 menos el porcentaje del margen de contribución. Entonces, prácticamente yo sugiero esto, pero al final del día, y lo vamos a ver con la siguiente clase, en realidad los costos variables se determinan para tener referencia en cuanto a cuánto estoy marginando, pero, pero no es un determinante a la hora de fijar mi precio. O sea, lo estamos viendo ahora porque es lo tradicional. Vamos a hacer números, vamos a hacer práctica porque es tradicional. Tenemos que partir de la base para luego explorar otras metodologías para fijar precio. Pero esta metodología consiste en fijar precio solamente considerando los costos variables. ¿Y cuál es la lógica de esto, no? La lógica es la parte conceptual financiera. Y la finanza me dice que cuando vendemos una unidad de producto, cuando vendamos una unidad de producto, ¿qué esperamos? Esperamos que con la venta de esa unidad recuperemos el costo variable. En consecuencia, para que recupere mi costo variable, el precio de venta debería ser mayor que el costo variable unitario. Entonces, desde el punto de vista financiero, con la venta de una unidad, nosotros deberíamos recuperar el costo variable. Ahora, ¿y qué hacemos con los fijos? ¿Qué hacemos con los costos fijos? Los costos fijos tienen la característica de ser bolivianos mes. Bolivianos mes. Entonces, primer elemento, con la venta de una unidad debo recuperar mi costo variable. Por lo tanto, mi precio de venta tiene que ser mayor que mi costo variable. Ahora, en cuanto a los costos fijos deberían tener otra lógica financiera. Los costos fijos no se recuperan a nivel unitario, se recuperan a nivel de volumen de ventas. Entonces, debo plantearme dos cosas. Primero, que mis precios sean competitivos, superiores a mi costo variable. Y lo segundo, ver cuán viable es alcanzar un volumen de producción que me permita cubrir mis costos fijos y además generar una utilidad. Y ahí viene el análisis costo, volumen, utilidad, que es el que vimos así instante nada más. Esa es la lógica del por qué fijar precio en función del costo variable desde el punto de vista financiero. ¿Se entiende, colegas? Claro, sí. Excelente. Más adelante, profesor, disculpe, vamos a hacer casos, ¿no? No, claro que sí, claro que sí. Ahora mismo estamos viendo solamente la teoría en esta sesión. Ya en el siguiente tengo un material preparado para ustedes para ver todo esto en práctica, ¿no? Como siempre. Muy bien, Perfecto. genial. Ahora, esto es algo que ya vimos de alguna manera en el caso anterior, solamente que ahora lo estamos teorizando. El concepto de margen de contribución porcentual que tenemos aquí, el concepto de margen de contribución bruta, que es la diferencia entre el precio de venta unitario y los costos variables unitarios directos, ¿sí? Básicamente nosotros lo vimos como margen de contribución unitario, que es el precio de venta menos el costo variable unitario. Fíjense que es el margen más utilizado en análisis financiero. Totalmente correcto, nosotros lo acabamos de usar cuando estábamos en la parte de análisis, hablamos bastante del margen de contribución. Es simplemente teorizarlo y hacer recuerdo y puntualizarlo, ¿no? Y el margen de contribución porcentual, ¿sí? Bueno, aquí es importante tener en cuenta que lo podemos ver a nivel unitario o también lo podemos ver el margen de contribución total, que sería el margen de contribución unitario multiplicado por el volumen. Entonces, ese sería ya el margen de contribución total, ¿no? Ahora bien, el margen de contribución se lo puede expresar en porcentaje, es decir, el margen de contribución porcentual
simplemente sería el precio de venta menos el costo variable unitario sobre el precio de venta. Ese sería el margen de contribución total. Y yo le decía, ¿no? Que el margen de contribución total, el margen de contribución porcentual, acá le voy a escribir, al margen bruto. ¿Por qué? ¿Y aquí es igual al margen bruto? Recuerden ustedes que en análisis financiero, el margen bruto era la utilidad bruta sobre ventas. Y básicamente, si hablamos de utilidad bruta, estamos hablando del precio de venta menos costo unitario de producción por el volumen, ¿sí? Y la venta sería precio de venta por las ventas. Por matemática nosotros sabemos que se puede eliminar la cantidad, ¿no es cierto? ¿Y qué me quedaría? Que el margen bruto sería precio de venta menos costo unitario de producción. ¿Y por qué llamarle a este margen bruto? Y a este llamarle margen de contribución. Sucede pues que cuando calculamos el margen bruto, recuerden ustedes que generalmente en las empresas, al menos en mi país, los estados financieros tienen que elaborarse bajo el sistema de costeo absorbente. Es decir, que este costo unitario toma en cuenta tanto los costos fijos como los costos variables. Sin embargo, en la contabilidad de gestión, en la contabilidad administrativa, en esta parte solamente tomamos en cuenta los costos variables. Entonces, cuando hablamos de margen de contribución, básicamente estamos hablando de una contabilidad administrativa, una contabilidad gerencial, donde tenemos el costo variable. Y cuando hablamos de margen bruto, estamos hablando de análisis financiero, donde fundamentalmente en el costo unitario de producción están todos los costos, tanto fijos como variables. ¿Se entiende, coleguitas? Sí, profesor. Excelente, excelente. Perfecto. Bien. Y esto es lo que también vamos a ver la siguiente sesión. Ahora solamente lo teorizo. Y hago una analogía con lo que hemos visto anteriormente. A ver, si hacemos una analogía con lo que hemos visto anteriormente, hemos visto el ROE, ¿sí? Que es una métrica de rentabilidad sobre capital invertido. Pero el ROE, nosotros lo hemos visto en función de qué? En función del volumen, ¿sí? Y en función de los costos variables unitarios, donde para cumplir una meta de rentabilidad, trabajamos con el área comercial, con el área de marketing, para alcanzar cierto volumen de ventas, y también trabajamos sobre el área de producción, porque producción es el área que tiene que buscar eficiencia en costos. Pero ahora vamos a ver la métrica de rentabilidad, pero en función ya no bueno, van a estar esta variable, pero la vamos a analizar como ceteris paribus, y la variable que vamos a analizar es el precio de venta, colegas. Eso es lo que nos depara el día de mañana en la parte 1 de nuestra sesión. Colegas, debo preguntar, ¿se entendió lo que vimos el día de hoy, colegas? Sí, como siempre, bien explicado. Excelente, muchas gracias. Cecilia, Daniel, Enrique, Evelyn, Limber, Martín, Susana. Perfecto. Entonces, le pido por favor quedar hasta aquí y ya el día de mañana le metemos con todo con la parte práctica. Perfecto, gracias. Doctor, gracias. Ok, un abrazo a todos, que estén bien, se cuidan. Hasta luego. Igualmente, hasta luego. Hasta luego. Hasta luego.